¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a ocultar ventana. Ya, vamos a dar inicio al sistema de freno de la 16M, ¿no? De la motoniveladora 16M. Entonces, vamos a dar un repaso en la explicación del funcionamiento de este sistema, ¿no? Muy bien, acá qué cosa tenemos, el esquema hidráulico. El esquema hidráulico en este lado sí se llega a ver el pulsor, ¿no? En este lado izquierdo ya tenemos la bomba, ¿sí? Ahí se puede ver la bomba, ¿sí, no? Mm, Sería excelente si sale a la manito. Bueno, ya, entonces, estimados, en este lado tenemos la bomba, ¿no? Ustedes ya pueden reconocer bien la bomba, ¿no? Tienes la bomba, tienes acá al plato basculante, ¿no? Tienes al resorte angulador, acá tienes a la válvula compensadora de presión y esta es la válvula compensadora de flujo. ¿Por qué? Porque esta válvula compensadora de flujo trabaja con una señal, ¿no? Y eso lo sabes muy bien. Listo. Esta es la bomba y esta es la salida de la bomba. En la salida de la bomba vas a tener que alimenta al flujo por este lado, ¿no? Hasta el punto P, ¿no? ¿El punto P de quién exactamente? El punto P de este grupo de válvula. Y este grupo de válvula es el grupo de válvula del fan y freno, ¿correcto? ¿Sí? Este grupo de válvulas de fan y freno tiene unas conexiones, ¿no? Acá está el componente. ¿Y cuáles son sus conexiones? Bueno, tiene una LS, tiene una P, ¿no? Tiene un sensor de presión, ¿no? Tiene dos conexiones a los diferentes acumuladores, ¿no? Y tiene una conexión acá, ¿a quién? Al ventilador, ¿no? Entonces, este componente tiene uno, dos, tres, 4, 5, ¿no? Y acá también tiene un defogue, ¿no? No estoy contando. 6, ¿no? El tanque. ¿Ya? Y aparte tiene conectado, ¿qué cosa? Un sensor de presión. Ya, entonces ese sensor de presión eh, le va a estar indicando a la computadora, al ECM, cuánto de presión existe en la línea. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ya, vamos a ver cómo funciona esto. Ya, muy bien. Acá nosotros tenemos los diferentes componentes y vamos a nombrarlos, ¿ya? Vamos a nombrarlo. Se está grabando, ¿no? Correcto. Vamos a nombrarlo. Muy bien. Dentro de este componente nosotros tenemos aquí a esta valvulita, ¿no? Que realmente si tú la observas con detalle, es como una válvula de alivio, ¿no? Es como una válvula de alivio porque es normalmente cerrada y lo que está tratando de controlar es la presión antes que entre a la válvula. Es como una válvula de alivio, ¿no? Sí, con un resorte, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? De que acá tiene unos puntos, ¿no? Entonces es una válvula de alivio pilotada, que es normalmente cerrada. No, listo, es pilotada, ¿no? No es una válvula de alivio simple, como esta de acá, ¿no? Mira, ¿te das cuenta? Como esta de acá, que es una válvula de alivio simple, solamente que esta es fija y esto es variable, ¿no? De regulación variable. Es similar, ¿no? Pero en este lado, ¿qué cosa tienes? Pilotada. ¿Correcto? Listo. Esta válvula, por su función, por el lugar donde trabaja, es una válvula de prioridad. ¿Prioridad de quién? Prioridad del sistema de freno antes del sistema de ventilación. Porque es más importante alimentar al freno que alimentar al ventilador. ¿Quién se encarga de eso? Esta valvulita.
Listo, muy bien. Después pasa por un screen, ¿no? Un filtro y después llega a este punto. Y cuando llega a este punto, tú vas a encontrarte con que se va por tres caminos. Uno se va por la parte superior, ¿no? ¿Qué cosa es? Es una válvula solenoide que es variable, que significa de infinitas posiciones, por eso están esas líneas paralelas. Que cuando está en esta posición, en la posición uno, lo que tiende a hacer es alimentar a esta línea, ¿a quién? A la señal de carga. Pero cuando está en la posición 2 va a alimentar de forma estrangulada. Y lo que pase, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va? Se va al tanque. ¿No? Entonces vas a conectar a tanque. ¿Quién vas a conectar a tanque? Esa salida. ¿Y quién es la salida? La LS. Ah, entonces cuando está en la posición 2 la señal de carga, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Es posición de tanque. Motivo por el cual cuando el motor, perdón, claro, cuando arrancas el motor, el SM inmediatamente le dice, ¿sabes qué? Máxima corriente para ti. Y lo lleva a la posición 2. ¿Por qué? Porque como el motor está frío, entonces no le conviene que empiece a girar el ventilador, ¿no? Entonces lo pone en esta posición con tal que la señal, ¿cuánto va a ser? Cero, ¿ya? ¿Y por qué le hablo del ventilador? Porque esta válvula se llama válvula solenoide de control de velocidad del ventilador. ¿Y cuál es el ventilador? El ventilador no es otra cosa más que esto de acá. Ya, vamos a ver ya más adelante, de repente vamos a reforzar el funcionamiento de este componente, ¿no? Mientras vamos a ver el funcionamiento principal. Listo, ese es el primer camino por arriba, ¿no? El otro camino hacia abajo, mira, baja y después de forma controlada el aceite continúa su camino para llegar a dónde? Al ventilador. Lo que hace que el ventilador empiece a girar. Ya empieza a girar. Ya, y el otro camino es de frente, ¿no? Vence a esta válvula check, ¿no? Que tiene la función de una check de carga. Después pasa por una controladora de flujo, llega a este punto y cuando llega a este punto se va inmediatamente el acumulador. Ya, entonces está viniendo de frente el flujo. ¿A qué? A cargar el acumulador. Acá carga el acumulador, ¿ya? Y se encuentra con una check de carga que evita que retorne el fluido, ¿ya? Que retorne el fluido. Muy bien. Eh, ya. Muy bien. El- muy bien, acá, ¿en qué nos quedamos? Disculpen, muchachos. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Disculpen, me he distraído por acá. Ah, ya. En que el flujo pasa, ¿no? El flujo pasa por acá y empieza a cargar al acumulador, ¿no? Y el acumulador, a medida que se va cargando, no va a permitir el retorno por la check de carga, ¿no? Por la check de carga. Ya. ¿Cómo se llama este componente? Este componente se llama check doble inversa, ¿no? Inversa. Muy bien. Entonces, nos encontramos acá. Sí, nos encontramos acá, ahora pasamos acá. De este punto, la presión, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de empujar a esta válvula hacia la posición uno, ¿no? Cabe recalcar algo, que a medida que alimentas de flujo la bomba, la presión va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque a medida que cargas el acumulador va a aumentar la presión. Entonces va a ser más difícil que el aceite entre. Y para que entre el aceite tiene que incrementarse la presión. Y como sigue cargando, la presión se sigue aumentando, aumentando. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que este aceite que llega por acá trate de cambiar la posición de la posición 1 a la posición 2. ¿Por qué está en la posición 2 inicialmente? Por este resorte, ¿no? Listo. Pero esta presión va a tratar de vencerla, va a tratar de vencerla. ¿Y por qué no la vence?
No la vence porque esta misma presión viene por acá, pasa por una restrictora, ¿no? Y llega por acá y trata de empujar hacia arriba. No, acá quiere escapar y no se escapa. Entonces acá tengo un aceite bloqueado. Y en un aceite bloqueado ustedes ya saben, ¿no? Por ley de Pascal, toda esta presión es la misma, la misma, la misma, la misma, la misma. Entonces, la presión que empuja hacia abajo es igual a la presión que empuja hacia arriba. Si son iguales, entonces, ¿de quién depende la posición? Del resorte. Y como este resorte manda, entonces, ¿en qué posición está? En la posición número 2. Y si está en la posición número 2, entonces, y está aumentando la presión, entonces, qué estás haciendo? Estás aumentando la señal de carga. Y cuando aumenta la señal de carga, ¿qué pasa con la bomba? La bomba empieza a angular y empieza a enviar más flujo. ¿Y por qué empieza a enviar más flujo? Porque ¿quién necesita? Los acumuladores. Entonces, en esa posición número 2 va a estar cargando al acumulador, ¿no? Pero tú me puedes decir, profe, pero si está cargando el acumulador, entonces acá también va a tratar de abrirla y pasar ¿hacia dónde? Hacia el ventilador. ¿Pero por qué no ocurre eso? Porque como acá aumenta la presión, entonces se incrementa el respaldo ¿para quién? Para el resorte. Y si el resorte se incrementa el respaldo con esa presión hidráulica, va a asegurar de que esto esté cerrada, ¿no? Si está cerrada, entonces la bomba ¿en quién se concentra? ¿Se concentra en quién? En los acumuladores. ¿No? Listo, muy bien. Entonces ahí estamos trabajando concentrados en cargar los acumuladores y conforme va cargando el acumulador, va a haber un momento en que el acumulador ya está cargado. ¿Y qué tiene que pasar para que deje de cargar? Porque ya llegó al fin. No, esta presión se incrementa tanto, es abajo y arriba la misma presión, pero se va incrementando, incrementando, incrementando. Y va a llegar un momento en que acá le vas a vencer ¿a quién? A este resortito. Apenas vences al resorte, el aceite se mueve y ya no vas a tener un aceite estático, ahora vas a tener un aceite dinámico. Como tienes un aceite dinámico, acá va a haber caída de presión. Correcto, va a haber caída de presión. Y si acá hay caída de presión, entonces esta presión de entrada es mayor a la presión de salida. Entonces todavía va a haber presión que le va a ayudar al resorte, pero como la entrada ahora es mayor, la va a vencer y va a pasar de la posición 2 a la posición 1, ¿no? Listo, entonces esto baja. Y cuando baja, acá este ingreso se queda restringido, ¿no? Ok, se queda restringido, ¿no? Pero acá tú ves una S. ¿Sí? ¿Ves una S? Ya, listo. Acá le faltan los, este, los fabricantes se han olvidado poner una rayita por acá, pero acá hay una rayita. Ya, es como una S. Listo, esta S, donde, como va a bajar, mira, va a hacer esto. Se une esto con esto, ¿hasta quién? Hasta el tanque. Entonces vas a tener presión de tanque ¿por dónde? ¿Por dónde vas a tener presión de tanque? Correcto, por la señal. ¿Para qué? Para desangular pues a la bomba. ¿Y por qué vas a desangular? Porque ya cargaron los acumuladores. Entonces empieza a bajar la presión de señal. Perdón, claro, empieza a bajar la presión de señal y empieza a bajar el, el flujo que sale de la bomba. Pero ojo, así como baja la señal, también ¿quién baja? El respaldo ¿a quién? Al resorte. Y como baja el respaldo del resorte, entonces esta presión que está acá la vence fácilmente a este resortito solo y el aceite pasa ¿hacia dónde? Hacia el ventilador, incrementándose la velocidad del ventilador. ¿Por cuánto tiempo va a estar cargando el acumulador? El acumulador debe cargar por unos 5 a 7 segundos, ¿no? Y después de eso, el ventilador empieza a funcionar con total normalidad. Muy bien, entonces ese es el funcionamiento de quién, ese es el funcionamiento de la carga del freno hasta que carga, después se activa quién, el ventilador. ¿Ya?
Muy bien, entonces hemos hablado de esta válvula que se llama Q-Tau. Esto se llama Q-Tau. ¿Por qué? Porque limita la máxima carga de ¿quién? Del acumulador. Si aumento acá la tensión, entonces va a aperturar una presión más larga, más grande. Y si apertura una presión más grande, vas a tener más carga de acumulador. Si pones a la cuarta parte, vas a tener una presión menor. Entonces vas a hacer de que este acumulador se deje de cargar a una menor presión. Entonces él determina la carga del acumulador. ¿Listo? Y después tenemos esta válvula. Esta válvula es el respaldo de esta otra válvula, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado? ¿No? ¿Se acuerdan que hemos hablado? Ok, en caso él tenga un exceso de presión, ¿quién va a proteger el sistema? Va a proteger él. ¿En qué caso puede tener un exceso de presión? De repente se malogra, se traba y se queda cerrado. Entonces, el sistema se va a proteger por este respaldo. Porque cuando hay un exceso de presión en el sistema, entonces se va a escapar el exceso hacia dónde? Hacia tanque. ¿Ya? Esa es la importancia de esta válvula de alivio del sistema de freno. Este es el nombre de la válvula, ¿de qué? Válvula Q-Tau. Esta es la válvula Q-Tin, ¿no? Q-Tin. En laboratorio hemos hecho con el grupo A, ¿se acuerda? Con la sección A. Ya, ¿dónde regulo la Q-Tau? Lo regulo acá. ¿Te acuerdas que viste la Q-Tau en el acumulador? Bueno, vamos a hacer la regulación acá. La Qtin, ¿dónde regulo? La regulo acá, ¿no? Porque él determina la posición de ingreso, ¿no? Ingreso de acumulador. Ya. ¿Y dónde, y cómo hago cómo determino la presión del acumulador? En el manómetro, ¿no? En el manómetro. Acá en PS pones el manómetro. ¿Ya? Y ahí ves cuando estás pisando el freno, ¿no? Y va a llegar un momento en que va a saltar la aguja, pero no hasta cero, ¿no? Sino hasta un valor. ¿Qué valor es? La carga del acumulador, ¿no? Y ya vamos a tener oportunidad de hacer ese mismo trabajo ¿con quién? Con la sección B. ¿Ya? Listo, muy bien, muy bien. Entonces, eso es respecto al funcionamiento de carga del acumulador, ¿no? Y el freno, ¿no? Pero ¿qué me falta? Y, perdón, el ventilador. Pero ¿qué me falta? Ver a esta valvulita cómo funciona. Ya hemos dicho de que cuando arranca máxima corriente y está trabajando en qué posición, en la posición número 2, ¿no? Y en ese momento no está mandando señal. Digamos que la máquina está trabajando, trabajando. ¿Y qué pasa con la temperatura? Se incrementa, se dispara. No, esa temperatura que se incrementa, se dispara, tú tienes que enfriarlo. ¿Con qué? Aumentando la velocidad del ventilador. ¿Cómo hace eso? El SM se da cuenta, ¿no? Por el sensor de presión o por la temperatura del motor. ¿Y qué es lo que hace? Le empieza a quitar corriente. Si le quita corriente, ¿quién gana posición? El resorte. Si gana posición el resorte, empieza a ganar la posición 1. Entonces, ¿qué hace? Esa presión de la bomba empieza a pasar por acá, pero ese es proporcional, ¿no? Empieza a pasar parcialmente, ¿ya? Y la salida sale exacta, ¿no? Mira, una válvula reductora, ¿cierto? Sale exacta, ¿no? Según lo que necesita. ¿Para qué? Para que envíes mayor señal a la bomba. Entonces la bomba empieza a aumentar el flujo y ese flujo se viene por acá y se va a ir de frente, no, porque está cargado el acumulador. ¿Por dónde se va a ir? Por acá. ¿Por qué? Porque esto está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque está en la posición 2. Como está en la posición 2, está abierto, entonces el aceite es más fácil que se vaya hacia dónde? Hacia el ventilador. Profe, pero si está más frío, le quita más corriente y agarra más todavía la posición 1 y pasa más presión y esa presión incrementa la señal y la señal empieza a enviar más flujo. Y como envía más flujo y está lleno el acumulador, el aceite prefiere irse ¿para dónde? Para la ventilador,
para el fan, ¿no? O ventilador. Y de esa forma trabaja. Profe, y si es que piso el freno de forma continua, baja la presión acá, baja la presión. Cuando baja la presión acá, acá también baja la presión. ¿Correcto? Entonces, como baja la presión, entonces él ya puede, a ver, como baja la presión, a ver, vamos a ver. Acá como baja la presión, entonces esta presión que está en este punto tiende a subir, tiende a vencerle, ¿no? Hacia la posición número 2, ¿no? Porque baja esta presión, hacia la posición número 2. Y cuando está en la posición número 2, este aceite viene por acá y lo respalda ¿a quién? Al resorte. Y cuando lo respalda al resorte, la presión viene por acá, empieza a enviar señal y esa señal va a venir ¿a quién? Amor, a cargar el acumulador. Solamente va a compensar lo necesario y cuando compensa lo necesario, nuevamente acá se abre ¿quién? Se abre la válvula Q-Tau y cuando se abre la válvula Q-Tau cambia de posición como al inicio. Trabaja la S y nuevamente la velocidad del ventilador va a depender solamente de quién. Va a depender solamente de la válvula solenoide control de velocidad del fan. Muy bien, de esa forma trabaja el fan, ¿no? Y acá vamos al lado derecho, ¿ya? Es muy similar al cargador, ¿no? El acumulador empieza a entregar acá energía, pero está bloqueado. Y solamente cuando pisa el operador el pedal, ¿qué es lo que va a hacer? Esto que está bloqueado va a pasar a energizar. Energizar. ¿Y acá qué hace? Activa ¿a quién? A los frenos. Uno activa el freno derecho y el otro activa al freno izquierdo. Profe, ¿cuál es derecho? ¿Cuál es izquierdo? Vamos a ver este detalle. Vamos a ver ese detalle. De repente me dice acá, no estoy seguro. Acá, grupo de frenos. No, no te dice acá. Grupo de frenos no te dice derecho izquierdo. Tendríamos que ver en la que es EEFF. Ya, EEFF. EEFF. ¿Qué es EE? Es el servicio de freno izquierdo, ¿no? Y FF derecho, ¿no? Izquierdo, derecho. Entonces, EE es izquierdo, ¿no? Izquierdo y FF derecho. Ya, eso es lo que significa. ¿Listo? Entonces hay unos tabs de presión, ¿no? Para utilizar los manómetros. Ya, el tema es de que cuando el operador activa ese pedal, ¿no? Acciona ese pedal, el aceite va a pasar y acciona el freno derecho. Y a la vez, acá, mira, cuando activas acá, el aceite pasa por acá y también hidráulicamente lo activa el otro freno. Y cuando lo activa al otro freno pasa lo mismo. Este aceite que está bloqueado pasa, ¿ya? Y también activa los frenos. Y cuando el operador, eso lo hace de forma simultánea, cuando el operador deja de pisar el freno, que hace resorte, lo vuelve a su lugar. Lo vuelve a su lugar. Y esta presión que está activando el freno, ahora mira, ¿qué hace? Regresa. ¿Para dónde? Para el tanque.
Y lo mismo pasa por el tanque. Porque si no tuviera ese retorno, ¿cómo se caerían los frenos? Activados. ¿Ya? Listo, muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, esto es lo que pudimos conversar acerca del sistema de freno en motoniveladora, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Eh, bomba diferencial. Mm, Trending, ¿alguna pregunta? No sé. Dime, Kevin, Profe, buenas noches. ¿qué Una tal? consulta. En este sistema, ¿cuál sería la válvula Cuting? En este sistema, la cutting sería esta de acá. Mm, ¿Ya? Esta se conoce como válvula cutting. ¿Y cuál es la cutao? Esta inferior. ¿Ya? ¿Por qué cutao? Porque depende de él la carga del acumulador. ¿Y por qué cutting? Porque depende de él, depende de él, perdón, depende de él el límite de carga del acumulador. Y depende de él el inicio de carga, ¿no? El inicio de carga del acumulador. Depende de este resorte, ¿no? Entonces, esto es Q-TIN, esto es Q-TAU, ¿no? Y esto de acá es la válvula de alivio. ¿De quién? Del sistema de freno. En caso fallase este, la Q-TAU. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Siempre, ¿quién tiene más regulación? ¿La Q-TAU o la válvula de alivio? ¿Quién tendría que tener Alivio, mayor calibración o regulación? alivio, profe. Alivio. Claro, alivio, alivio. ¿Por qué? Porque si alivio tiene menor valor, entonces siempre va a estar limitando esta presión, pero esa no es la idea. La idea es de que esta sea respaldo y esta sea la limitadora. Muy bien, muy bien. Ya, ok. Te pregunto, ¿qué pasaría si este resortito se rompe? Se rompe. Cumpliría su... ¿Cuál es la misión de él? La misión, ¿cómo se llama? Válvula de prioridad. Si se rompe, entonces dejaría de priorizar, ¿no? Entonces ya no tendrías problema en cargar que los acumuladores. ¿Ya? Este resortito es el que te asegura de que puede estar cerrada en cierto momento para que cargue, la bomba se dedique a cargar los acumuladores. Si se rompe, entonces ya no hace esa chamba, ¿no? Entonces, el problema en tu máquina no activa frenos, ¿no? O frenos largos, ¿ya? Lo mismo acá. Si se rompe este resortito, ¿qué ocurre? Si se rompe este resortito, entonces la válvula siempre se va a mantener en la posición número 2. Y si se mantiene siempre en la posición 2, se va a incrementar la velocidad del ventilador. No. Por calentamiento, por más que calienta todo, le va a mandar señal eléctrica. No, para que gane, le va a quitar señal eléctrica para que gane resorte, pero resorte no va a hacer su chamba de cambiar la posición, ¿no? Entonces no va a aumentar su velocidad el ventilador, ¿no? Y lo peor que va a haber, sobrecalentamiento en su máquina, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Si no tenemos preguntas, ya ha sido media hora que nos hemos reunido y espero que le saquen el máximo provecho a esta rápida capacitación, ¿ya? Muchas gracias y bueno, ya nos estamos viendo. Estimados, acuérdense de que vamos a tener evaluación de esto, ¿no? Entonces, sáquenle provecho, ¿ya?
Listo. Profe, Muchas una gracias otra consulta. vez y... Perdón, dime. ¿El video cómo lo podemos tener o cómo? Lo voy a subir al canal y de ahí les comparto por el WhatsApp el enlace. Listo. Listo. Muchas gracias. Profe, hasta Muchas gracias, mañana. profe. Cuídese. Cuídense. Adiós. Adiós, Cuídate, adiós. cuídate.